Gracias por estar nuevamente en mi canal, Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video que estoy haciendo ahora. Es muy interesante. Voy a hablar sobre las bombas peristálticas. Este es un equipo que ha existido, yo creo que alrededor de 100 años y del cual se conoce muy poco. Porque es un equipo que se usa muy poco, pero tiene unos usos que son insustituibles, ¿no? La bomba peristáltica forma parte de esos equipos de bombeo que difieren de los sistemas centrífugos, pero que es quizás uno de los que menos se usa de esa gran gama de equipos, ¿no? Pero son muy útiles. ¿Qué es una bomba peristáltica? Pues es muy simple, realmente es muy simple. Es como si llenáramos una manguera de algún fluido y comenzáramos a exprimirla para sacarle todo el fluido que está dentro de la manguera. Esa es una bomba peristáltica. Así tan simple como se lo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué realmente es tan útil este equipo? Bueno, hay muchos fluidos que son muy complicados de bombear. Por ejemplo, los fluidos que tienen muchos sólidos en suspensión, los fluidos que tienen que son de altas densidades, son muy viscosos y que tienen particularidades químicas que no se deben de cambiar en el proceso, durante el proceso de bombeo. Le voy a explicar algo, ¿no? Por ejemplo, si usted toma una bomba centrífuga y coloca un fluido que tiene muchos sólidos en suspensión, lo que va a ocurrir es que debido a la alta presión que ejerce el álave sobre el fluido, pueden ocurrir cambios en el fluido. Pero no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios pueden ocurrir? Que se sedimenten los fluidos, evidentemente. Pero no solamente eso, fíjense ustedes qué es lo que ocurre. Y es que esa cantidad de sólidos en suspensión te produce una erosión bárbara en los álaves que hace que la bomba pues necesite reparaciones casi de inmediato. ¿Y qué cambios ocurren en unos sólidos de suspensión? Por ejemplo, con las altas presiones generalmente se decantan, empiezan a quedarse dentro de los álaves y al final produce un atascamiento. Hay otros sistemas de bombeo que no son los típicos bombeos de centrífugo, que son los llamados de desplazamiento positivo. No sé si lo dije antes. Por ejemplo, toda esta cantidad de equipos que no son centrífugos son de desplazamiento positivo, porque agarran una parte del fluido y la sacan. ¿Okay? Eso, por ejemplo, son los motores, las máquinas de pistón o de émbolos, que hacen el trabajo parecido a un compresor de aire, ¿no? Toman una parte del fluido en la succión y luego en la compresión pues le aumentan la presión y lo sacan fuera de la máquina. Todas esas son máquinas de desplazamiento positivo, al igual, por ejemplo, lo que les acabo de decir, la bomba peristáltica. Pero volviendo a lo que quería decirles, ¿no? Por ejemplo, usted mete un fluido con muchos sólidos en suspensión dentro de
bomba de desplazamiento positivo a pistón y va a ocurrir lo mismo. Esa cantidad de sólidos que están allí disueltos, probablemente en la subida de presión se van a decantar y además ese roce con esa cantidad de sólidos pues van a producir daños en el equipo. Eso no ocurre en las bombas peristálticas. ¿Por qué? Bueno, porque la bomba peristáltica realmente es una manguera de goma, de caucho. Un caucho, por supuesto, de alta resistencia, el cual yo voy a ir exprimiendo. Y eso no produce nada, no produce una alta presión, sino produce un desplazamiento positivo, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Y por otro lado, hay un factor muy importante, y es que no le produce efectos al fluido que está manejando. Por ejemplo, en la industria química generalmente se utilizan polímeros o componentes que son de cadenas muy largas y que, por ejemplo, si yo lo coloco en un sistema de bombeo en el cual hay una fuerte esfuerzos cortantes, pues esa cadena la va a modificar. ¿Cuál es el problema que yo voy a obtener al final? Que probablemente un alto porcentaje de ese fluido que yo estoy bombeando con una bomba, por ejemplo, centrífuga, va a llegar a mi punto final, o sea, la descarga, pero de otra forma. Es decir, que hay una parte del fluido que voy a perder porque han cambiado sus condiciones químicas. A eso me refiero, y eso es muy importante cuando se habla de ese tipo de fluido. Eso no ocurre con una bomba peristáltica. Las bombas peristálticas son utilizadas mucho en minería. Por ejemplo, en las lechadas, volvemos a los fluidos que son muy viscosos o que tienen mucho sólido en suspensión. Nosotros podemos manejar, he leído artículos donde se pueden manejar fluidos con hasta un 80% de sedimentos en suspensión. Eso es impensable en una bomba centrífuga. Por supuesto, yo creo que en una bomba centrífuga manejar más del 40% es impensable. Y por supuesto con los daños colaterales que les había dicho. Luego, esto significa, por ejemplo, que en la industria minera, donde generalmente se utilizan lechadas para las perforaciones y ese tipo de cosas, de actividades propias de la industria, pues es muy común que se utilicen bombas peristálticas. En la industria de alimentos, por ejemplo, los jugos o los zumos, como se les suele decir también, los concentrados, que igualmente son cadenas que conviene que no se rompan para evitar cambios en las características de lo que se está bombeando y en la composición final, por supuesto, de lo que se está bombeando, porque se pueden separar ciertos elementos o ciertos compuestos. Algunos se decantan, otros no. Se utiliza mucho el sistema peristáltico. ¿Por qué? Porque no tienen esfuerzo cortante o son muy inofensivos, muy pequeños. Hay una ventaja que tiene, mira, la bomba peristáltica con respecto, por ejemplo, al resto, que es muy simple manejarla desde el punto de vista de cálculos y de proyectos. Fíjense ustedes toman una bomba centrífuga y ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es buscar la curva característica de la bomba y empezar a calcular dónde pudiera estar el punto de trabajo de su sistema
dentro del equipo de bombeo para saber cuánto al final va a ser el rendimiento del equipo. Eso con la bomba peristáltica es negativo. En la bomba peristáltica, por cada revolución arroja una cantidad de flujo, independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo fuera. No le importa lo que esté sucediendo fuera. Y eso es muy importante para los efectos de cálculo y para los efectos de un proceso donde se requiere una dosificación particular de un flujo que quizás pueda tener también unas características muy particulares y que no conviene que se modifique. Realmente tiene sus ventajas. Hay una cosa muy interesante también, y es que, por ejemplo, dependiendo de la velocidad, porque así como le acabo de decir que es muy fácil, yo puedo calcular la dosificación. Pues ¿de qué va a depender esa dosificación? De las revoluciones por minuto, de la velocidad que yo tengo. Cada revolución voy a tener un impulso con una cantidad de flujo bombeado. ¿Qué pasa cuando las velocidades se incrementan y las revoluciones por minuto se incrementan? Bueno, por supuesto se calienta mucho la bomba y puede producir daño en las gomas, los cauchos. Entonces eso es improcedente, ¿no? Para solucionar este problema, generalmente se utiliza glicerina como lubricante del patín que va dando vuelta y va exprimiendo la tubería. ¿Ok? Entonces, en esa carcasa donde va el patín, dando vueltas, exprimiendo la manguera, se llena generalmente con glicerina. Eso se enfría, eso hace que se enfríe pues la manguera y todo el sistema que está girando y no produce daño en los cauchos, etcétera, etcétera. Pero si ocurre pues un rompimiento, pues se mezclan todos esos fluidos, por supuesto se producen daño. Lo importante es que enfriar con glicerina tampoco es económico. Así que hay que considerar esto cuando se requiere tener en consideración, por ejemplo, una bomba de este estilo para un caudal importante, ¿no? ¿Ok? En fin, para terminar el tema de las bombas peristálticas. Es muy interesante realmente. En los últimos años han habido avances muy interesantes porque efectivamente pues la tecnología en la fabricación de cauchos de mejor calidad ha hecho que estos equipos se hagan un poco más populares por su durabilidad. Inclusive vi en algunos fabricantes, porque generalmente, ¿cómo es el equipo? El equipo es simplemente una manguera que está dentro de una carcasa y por fuera de esa carcasa está dando vuelta un patín, que es la que está exprimiendo la manguera. Pues en algunas versiones nuevas, utilizando pues mangueras con alta resistencia, pero también muy flexibles, que puedan ser exprimidas con facilidad, que también tengan la posibilidad de manejar mejor las altas temperaturas que pueden generar de acuerdo a su movimiento. He visto que hay equipos con 2 patines girando. Eso quiere decir que por cada revolución estamos exprimiendo la manguera, digamos, 2 veces, hablando en términos claros. Y pues están duplicando la eficiencia de la bomba. Generalmente estas bombas están sumergidas en glicerina para evitar el calentamiento que hemos hablado anteriormente. Lo cierto es que se están usando nuevamente.
o mejor dicho, no es que se están usando nuevamente, se están empezando a usar con más frecuencia donde realmente se necesita, en la industria minera, en la industria química, en la industria de alimentos, para evitar que los fluidos que estamos manejando pierdan sus características primordiales. Porque, ¿qué sucedía antes? Creo que lo dije, pero vale la pena volverlo a decir. ¿Qué es lo que sucedía antes? Que muchas veces con los sistemas de bombeo que teníamos en una industria química, en una industria de alimentos o en la misma industria minera, por ejemplo, se preparaba una lechada y luego la lechada que llegaba al punto de perforación pues no era la que se estaba inyectando, porque evidentemente en una bomba, por ejemplo, centrífuga, donde yo tengo que lubricar los sellos generalmente con agua, entonces ¿qué pasaba con esta agua? Pues se mezclaba con la lechada, y si yo echaba una lechada al 50%, pues al final llegaba al 30%, por decirle algo. Esto ya no está ocurriendo con este tipo de bombas. Bueno, para terminar les voy a decir algo. Abajo en la descripción le voy a dejar un link o un enlace de un video de aquí de la plataforma YouTube, donde muestran el funcionamiento de este tipo de bomba. Por supuesto, es de una marca reconocida. Es un funcionamiento muy sencillo, muy simple. La bomba como tal es muy simple desde el punto de vista constructivo. Yo creo que vale la pena verlo porque te aclara muchas cosas, ¿no? Por lo menos a lo que tenemos o lo que en algún momento tuvimos la curiosidad de cómo funcionan estas bombas, para qué se usan, por qué existen. Esto es una forma de aliviar ese pensamiento que tenemos siempre los ingenieros, de saber, conocer y escudriñar ciertas cosas de la ciencia y de la tecnología. Bueno, ha sido todo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver esto hasta el final. Gracias por suscribirte. Y gracias porque sé que lo vas a hacer. Darle like a este video.